Bueno, qué bueno saber que todavía sigue nuestro país, a pesar de tantas dificultades que tenemos como nación, y no solo Colombia, el mundo entero. Estamos un poco consternados por todo lo que viene sucediendo, paseando, ¿cierto? Vemos bombas, vemos en otros países tornados, en otros países temblores, y vemos varios desastres naturales, incendios, y vemos una serie de eventos que cada vez son más repetitivos y en los cuales pienso que como iglesia, la iglesia debemos de entender de que Dios sigue dando oportunidad, así como lo vamos a ver en este pasaje de Apocalipsis, donde vemos un Dios que habla claramente a la iglesia de Éfeso, pero también nos habla a nuestros días. Y quiero que a través de este pasaje podamos comprender y entender la buena voluntad que Dios nos ha revelado. Es muy importante que entendamos que Dios sigue teniendo el control del universo, no se les olvide eso. A Dios no se le ha salido nada de las manos. Si lo que estamos viviendo lo estamos viviendo es porque Él lo ha permitido. Entonces, simplemente deleitémonos, recreémonos en lo que Él ha definido y ha establecido para la iglesia. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo porque para entender un libro como esto, ya lo hemos visto, de que solamente lo hemos de comprender a través del Espíritu. Entonces pidámosle que sea el mismo Espíritu Santo quien nos direccione, nos guíe en comprender esta porción de su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por esta bella mañana que nos has regalado y te damos la honra y la gloria, te exaltamos, porque así como a través de este libro, lo que quiere mostrar el apóstol Juan es mostrar tu majestad, mostrar tu autoridad, mostrar tu poder sobre todas las naciones de esta tierra, Señor. Tú eres el Rey, tú eres nuestro libertador y por eso te damos gracias porque toda la honra que tú te mereces de parte de tu iglesia, aquí estamos para exaltarte y bendecir tu precioso nombre. Ayúdanos para comprender esta porción de tu palabra y que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, iglesia, entonces vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Entonces comenzaremos estudiando la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Entonces vamos allí a comenzar leyendo los versículos 1 al 7, Apocalipsis 2, versículos 1 al 7, y dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco, y que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces aquí comenzamos a ver algo introductorio que ya lo habíamos visto en la carta de Apocalipsis,
y es aquellos ángeles, ¿cierto? Los ángeles, escribe a los ángeles, a esas estrellas que vienen a ser los ancianos, obispos, ahora pastores, en los cuales estamos encargados de dar a conocer el mensaje a la iglesia. Entonces dice claramente, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y aquí quisiera abrir un paréntesis y hablar un poquito acerca de esa responsabilidad que tenemos como pastores. Y quisiera que, si tu pastor allí me estás escuchando, puedas comprender que delante de Dios tenemos una responsabilidad muy grande. Tenemos la responsabilidad de predicar, de enseñar, de dar a conocer la sana doctrina. Tú y yo no podemos enseñar otra cosa que no esté acorde a lo que la palabra del Señor dice. De hecho, Juan escribe lo que Dios mismo está revelando al apóstol Juan. Entonces, de allí que tengamos cuidado y miremos que la carta y el pasaje que está hablando acerca de la iglesia en Éfeso, vemos que está haciendo un énfasis al arrepentimiento. Arrepiéntete. Y también esto va dirigido para nosotros como pastores. Primero, la palabra comienza hablando a nosotros por la responsabilidad que tenemos. Si hemos pecado, si hemos fallado, si hemos tomado una posición arbitraria de tratar de hacer las cosas como nosotros creemos, que muchas veces no lo son, pues estamos a tiempo también como pastores de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados y poder entablar una nueva relación con Dios, donde el Espíritu Santo no lo contristemos y podamos tener una sana relación con Él y podamos hacer la obra que Él nos ha encargado. Entonces es muy importante. El texto comienza diciendo, escribe, ¿cierto? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y aquí está hablando Dios mismo y nos está diciendo que el control de la iglesia, la autoridad de la iglesia, no somos nosotros los pastores. La autoridad de la iglesia la tiene Cristo. Por eso está diciendo, yo la tengo en mi mano, en mi diestra. Y entonces quiero que desde allí empecemos a ver ese contexto que tenía allí la iglesia en Éfeso. Porque cuando empezamos a ver esta clase de situaciones y vemos el contexto de lo que allí sucedía, entonces nos damos cuenta la responsabilidad que tenían los ancianos de predicar allí la palabra del Señor. Vemos que Éfeso era una iglesia que estaba en un mundo, en un ambiente que era una ciudad muy importante, en medio del Asia Menor, ¿cierto? Era una ciudad importante, se manejaba mucho comercio, ¿cierto? Había una política muy bien establecida por Roma, habían los emperadores, se adoraba también a César en el tema religioso. También había uno de los templos de las maravillas más hermosas del mundo, que está el templo de Diana, ¿sí? Y donde a raíz de este templo veíamos mucha idolatría y vemos que era un mundo, una ciudad muy pagana, en la cual se hacían imágenes talladas, medallas, se movía mucho ese comercio. Como era una ciudad de alto comercio, pues también la parte religiosa, por estar allí el templo de Diana y adorar a la diosa allí Diana, entonces vemos que también había un gran movimiento, pero también era una ciudad que se reflejaba mucha la adoración, ¿cierto? Se adoraba cualquier cosa. De hecho, por allí vemos cuando en el libro de Hechos habla el pasaje que Pablo tiene que hablar al Dios no conocido. Ellos adoraban muchos dioses. De hecho, tenían hasta uno por si había o por ahí otro Dios que no lo conocían, pues entonces lo traían y también lo adoraban. Y ahí es donde Pablo tiene que llegar y predicar de ese Jesús al cual muchos verdaderamente no conocían.
Entonces, aquí vemos un contexto de una ciudad que está muy atacada por la misma idolatría, la misma adoración a otros dioses, y vemos cómo a través de ese contexto se levanta una iglesia donde tiene que persistir, una iglesia que tiene que afianzar su creencia no en las cosas terrenales, sino en la misma palabra de Dios. Entendiendo ese contexto, comienza allí hablando primero a los pastores para que los ancianos compartan el evangelio a la iglesia del primer siglo. Entonces estamos hablando allí que Dios primero entonces da un mensaje de seguridad, para la iglesia, porque Dios está diciendo, esa iglesia está en mis manos. Y para entender un poquito eso, quiero que vamos al libro de Juan, capítulo 10. Libro de Juan, capítulo 10 y versículo 14, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces aquí tenemos un versículo que es tan claro, donde podemos ver que Dios tiene el control de la iglesia. Dios es la cabeza de la iglesia. Por eso tenemos que estar en este tiempo convencidos de esta gran autoridad que está por encima de nosotros. Hay veces pensamos que en este tiempo de pandemia hemos perdido el control de las cosas, y no. Lo que tenemos que hacer como iglesia es buscar más el rostro del Señor, acercarnos más a Él. Como Él dice, acérquense a mí, yo me acercaré a ustedes. La iglesia en este tiempo necesitamos estar convencidos de esa seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Pero también para afirmar eso, vamos allí al libro de Levíticos, números 26, 12. Libro de Levíticos, capítulo 26, versículo 12, y dice la palabra del Señor: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyunturas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Repito, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios. Aquí tenemos un Dios, y se está mostrando desde el Antiguo, y en todo el Antiguo y Nuevo Testamento estamos demostrando que la autoridad la tiene nuestro Dios. Por eso está bien claro, y ahí lo está reforzando: yo andaré entre vosotros y yo seré su Dios, dueño. Dios es nuestro dueño. Usted y yo tenemos una pertenencia, ¿cierto? Pertenecemos a Cristo, pertenecemos al reino de Dios. Si tú has entregado tu vida a Cristo, yo he entregado mi vida a Cristo, recuerden, somos hechos hijos de Dios, y como hijos, entonces somos herederos de Él. Por eso en el Juan capítulo 10 estábamos hablando que Él conoce sus ovejas, somos parte de ese rebaño. Entonces esto nos da tranquilidad, hermanos. Estos tiempos, lo que estamos demostrando y lo que la palabra nos está revelando es que usted y yo pertenecemos al reino de los cielos. Qué bendición, hermanos.
Y nadie, como dice aquí, nos da seguridad, nadie nos va a arrebatar de su mano. Pero también miremos el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 14. Y dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Mira lo interesante, el Señor va a estar en medio nuestro, el Señor nos va a sustentar en medio de estos tiempos, pero eso sí, usted y yo tenemos que andar en medio de la santidad. Aquí lo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis es que Dios está mostrando su soberanía, Dios está mostrando su autoridad, pero también está demandando de una iglesia santidad, una iglesia que entiende a qué hemos sido llamados y a dónde nos envió el Señor Jesucristo. Los discípulos tenían claros de la misión que Jesús les había encargado. Por eso, cuando esperaron y llegó el Espíritu Santo, que lo vimos al inicio de este libro, vemos cómo el Espíritu Santo empezó a orar de una manera poderosa en cada uno de ellos. Entonces, primer punto, yo quiero que tengamos ahí claridad. El mensaje que Dios da a la iglesia es un mensaje de seguridad. Yo los tengo en mi mano, yo conozco la iglesia y nadie la arrebata de mi mano. Yo andaré en medio de ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces aquí vemos que Dios nos está dando una identidad. Tú y yo nos tenemos que identificar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un mensaje de seguridad dándonos identidad. Segundo punto, hermanos, Dios reconoce nuestro trabajo y esfuerzo. ¡Qué bendición! Hemos hecho muchas cosas, ¿cierto? De hecho, la iglesia en Éfeso también había hecho varias cosas y vamos a reconocer algunas en esta porción que estamos leyendo allí en Apocalipsis capítulo 2 versículo 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar la obra de los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces aquí vamos a ver un juego de palabras que nos ayudan a entender por qué el Señor está haciendo referencia a cosas que la iglesia en Éfeso estaba haciendo y que Dios se las está resaltando. Si miramos bien, está hablando y tu arduo trabajo, versículo 2. Y en el versículo 3 dice, y has trabajado arduamente. Ese trabajo del cual está hablando allí el apóstol Juan no es un trabajo secular, no, es un trabajo, y ya por eso mirábamos el contexto. Y el contexto era que tenían que luchar, porque en ese tiempo se adoraba a César, la gente tenía que arrodillarse ante el emperador, tenían que reconocer a César como el Dios, ¿cierto? Pero la iglesia, ya teniendo ese Dios que ya al cual hablábamos ahora, ese Dios que ya había adquirido a su pueblo y que ya tenía una identidad a través de Cristo mismo, entonces estamos viendo que ese harto trabajo implicaba que ellos no se adoraban, no se arrodillaban, no adoraban a estos dioses. También cuando hablamos acerca del templo de Diana, pues también vemos que ellos tenían una idolatría frente a esta diosa. También la adoraban, la veneraban, aún le llevaban ciertos regalos
había idolatría porque se manejaban las medallas y todo lo que esto embargaba. Pero entonces, si miramos allí, el arduo trabajo que reconoce el Señor era que muchos de ellos aún no se dejaban contaminar por esas situaciones. Ha sufrido, ¿cierto? Porque al no arrodillarse ante el emperador, ante César, eso implicaba inclusive que sus vidas corrían peligro de muerte, ¿cierto? Pero ahí hay otra palabra importante que nos dice: y no has desmayado, no has desmayado. Corres con paciencia, otra palabra que se repite allí importante, y has trabajado con paciencia, versículo 3 también se repite, y has tenido paciencia y has trabajado. O sea que el mantener una identidad con el Señor nos ayuda para que tú y yo podamos, a pesar de la adversidad, podamos, a pesar de lo que el mundo nos esté planteando, vemos cómo ahora en nuestros tiempos también las corrientes ideológicas también se están moviendo a negar al Señor, ¿cierto? A hacer cosas inclusive que son antivalores. Pero si tú y yo tenemos una identidad con Cristo, ahí tenemos que mantenernos con paciencia, trabajar para que nuestra fe no sea resquebrajada. Y es ahí donde el Señor reconoce las obras que esta iglesia había hecho. Pero nosotros también, en cierta medida, también hacemos esos esfuerzos que hacía la iglesia en Éfeso. También miramos que ellos se cuidaban, como era una economía, era un pueblo muy comerciante, pues también se manejaban allí situaciones de soborno, ¿cierto? La economía era muy fuerte. Unos, como decimos ahora, unos tumbaban a otros, ¿cierto? Entonces habían cosas que económicamente también afectaban la economía de esta gran ciudad. Pero vemos que si la iglesia, con ese trabajo que reconoce el Señor allí, ellos no admitían esa serie de sobornos, ellos no admitían en cierta medida el mezclar unas cosas con las otras. Pero vemos que más adelante tenemos que refutar algunas cosas porque ellos también habían dejado ese primer amor. Tenían discernimiento, trabajaban arduamente y obedecían a la palabra del Señor. Como en nuestros tiempos, nosotros también ahora nos esforzamos por mantener un buen testimonio, nos esforzamos por evangelizar, nos esforzamos, hermanos, cuando hablan mentiras nuestras, cuando algunas personas tienen envidia por nosotros, ¿cierto? En lo que hacemos, porque somos fieles al Señor. Como pastores también nos esforzamos en hacer las cosas bien, pero ante otras personas quedamos mal, somos criticados, somos juzgados, pero el Señor nos está diciendo: pero yo conozco tus obras. Mira que el Señor también está reforzando eso. Esposas, ustedes que oran por sus esposos, a pesar de que ellos no conocen de Cristo, pero ustedes siguen orando allí, aún llorando por situaciones que a ustedes las afectan, las afligen, pero ustedes siguen orando allí por la conversión de esos esposos, o dado el caso en viceversa, o con los hijos. Pero el Señor dice: yo conozco tus obras. Aquellos que aún nos critican, nos juzgan, porque quizás no hacemos cosas que el mundo quiere hacer, pero el Señor conoce nuestras obras, ¿cierto? Aún cuando en los trabajos de pronto nos exigen cosas que no están acordes a lo que debería de ser, pero usted y yo nos esforzamos por mantener y hacer las cosas bien para la gloria y la honra del Señor,
déjame decirte que el Señor conoce nuestras obras. Si miramos allí, entonces en el libro de Primera de Tesalonicenses, vamos a buscar allí rápidamente Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 24. Y dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces miremos, estamos en el mundo, escuchamos muchas cosas, ideologías, modas, política. Estamos en un medio, así como la iglesia de Éfeso allí, en esa corriente que había de tantas posiciones. Nosotros también hoy nos vemos embargados también por aquellas corrientes. Pero si miramos, aquí la palabra nos está diciendo: examinémoslo todo y retengamos lo que esté conforme al corazón de Dios. Usted tiene libertad, y esta palabra la vamos a trabajar aquí, porque una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Lo que nos están vendiendo en estos tiempos, así como se lo vendieron aquí a la iglesia de Éfeso, hoy también a nosotros nos quieren vender un libertinaje. Y es ahí donde usted y yo tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos y vemos. En Éfeso tuvieron la capacidad de identificar, la iglesia tuvo la capacidad de identificar milagreros, mercenarios del reino, falsos profetas y apóstoles. Hallando los mentirosos, perseveraban en la buena doctrina, como dice allí en el versículo 2. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea que la iglesia tenía también su fuerte, una iglesia que tenía intimidad, relación con Dios. Había discernimiento para entender qué cosas venían de parte de Dios y qué no. Ese era un fuerte de la iglesia a la cual Dios aquí está exaltando. Pregunta: nosotros en este tiempo estamos en la capacidad de identificar qué falsos profetas, qué falsos milagreros, qué personas vienen tratando de llevar a una iglesia a la idolatría. ¿Estamos en la capacidad de identificar? ¿O estamos tan enredados con las cosas de este mundo que aún ni percibimos esas personas que llegan a hacer daño a la iglesia? Pues déjame decirte que aquí la iglesia de Éfeso, en cierta medida, tenía esa buena relación con Dios, pero también estaba en esa capacidad de identificar a aquellos que querían hacer daño a la iglesia. Y ahí es donde la iglesia hoy también tenemos que tener esa claridad, hermanos. Usted y yo tenemos que tener claridad frente a lo que nos estamos enfrentando. ¿Quiénes llegan a la iglesia y con qué fines llegan a la iglesia? Y aquí vemos algo importante. Más adelante vemos que dice en el 6: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Nicolaitas, ¿quiénes eran los nicolaitas? Esta iglesia fue condenada por la misma inmoralidad e idolatría. Cuando el Señor empieza a hablar: pero tengo contra ti. Y ahí tenemos que mirar qué pasaba allí en el contexto con los nicolaitas. Los nicolaitas era una secta que se había ido permeando en medio de la iglesia. Sus enseñanzas eran paganas.
prácticas que permitían a los cristianos participar en algunas actividades paganas, pero a la vez también adoraban al Señor. Como decirlo en otras palabras, venga, postrémonos ante el emperador, ante César, pero también cuando vamos a la iglesia, cuando estemos allí glorificando al Señor, también lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces están mezclando las dos cosas. Medidas falsas en la economía, negociaban, ¿cierto? Tenían medidas falsas, pesaban más, y esto llevaba obviamente pues una ganancia allí extra. Pero ellos como cristianos también se veían enfrentados de que podían hacer las cosas delante de Dios, pero también podían hacer esa clase de negocios. Estaban mezclando lo uno y lo otro. Y hoy, hermanos, también puede estar sucediendo. La iglesia hoy también se ve enfrentada a esas cosas. ¿Qué estamos negociando nosotros hoy? Con el tema muchas veces de inclusión, hay veces lo que estamos es permitiendo que aún el mismo pecado entre a la iglesia, y por querer aceptar ciertas cosas, entonces estamos vendiendo también la santidad que la cual Dios nos está demandando que mantengamos y que guardemos. Recordemos allí a Daniel. Daniel, mientras adoraba al Señor, el rey allí le dijo que tenía que adorar a la imagen, ¿cierto? Pero entonces Daniel y sus amigos dijeron a Nabucodonosor: nosotros solamente adoraremos a nuestro Dios. Y vemos que eso le costó ir al horno de fuego. Pero ellos estaban tan convencidos de que Dios los libraría de estar allí en ese horno y de morir. ¿Pero por qué? Porque Daniel y sus amigos confiaban y dependían del Señor. Y el libro de Job también nos habla algo acerca de esa parte. Y vamos a mirar el libro de Job, capítulo 27. Job, capítulo 27. Job, capítulo 27, versículo 5, y dice: nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Job había decidido no hablar en contra de lo que Dios hacía en su vida. Y él hasta lo último, así le costara la vida, él no iba a negar su fe. Y vemos que Dios está también demandando de la iglesia de hoy que podamos mantener esa fe. Estamos negociando nuestros principios. Hay veces vemos una iglesia tan flácida, una iglesia que se está dejando permear con la música, se está dejando permear por la forma de vestir. Es que es la moda, es que esta es la tendencia. Y entonces estamos entrando esas modas a la iglesia. Y si miramos aquí a través de los nicolaitas, tenemos una iglesia que se ve enfrentada a la inmoralidad sexual, se ve enfrentada a la idolatría, se ve enfrentada a las ganancias no bien habidas. Pero vemos una iglesia que Dios le está hablando para que se mantenga en medio de estas situaciones. Nada diferente a lo que estamos viendo en el tiempo de hoy, ¿cierto? Cómo las cosas están cambiando, cómo ahora leíamos en Tesalonicenses: examínalo todo, retén lo bueno. ¿Qué estamos reteniendo? ¿La iglesia está reteniendo lo bueno o nos estamos dejando permear
tanto de estas cosas de este mundo que hasta lo último ni siquiera estamos percibiendo cuando se nos están entrando esos falsos maestros, cuando se nos están entrando esos falsos profetas, cuando se nos están entrando esos falsos apóstoles de hoy. ¿Será que estamos tan permeados por el mundo que ya ni las cosas de Dios percibimos? ¿Será que ya Dios no es nuestro Dios y hemos dejado ser su pueblo? Y aquí vamos viendo de que nos entramos al otro punto donde dice: no hay una iglesia perfecta. Aparte de lo que hemos visto, podemos concluir de que no hay una iglesia que pueda hacer la voluntad de Dios. Porque si miramos el versículo 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. He visto tu esfuerzo, sí, vas a la iglesia, predicas la palabra, eso está muy bien, evangelizas, das buen testimonio, ¿cierto? Oras, lees la palabra, la escudriñas. Excelente, eso está bien. Pero dice: pero tengo contra ti que has dejado, ¿cierto? Pero tengo contra ti que te has enfriado. El Señor nos está haciendo una exhortación. ¿Será que estamos fríos espirituales? ¿Será que hemos dejado ese primer amor? Recordemos cómo fue nuestra vida espiritual al inicio. Pecábamos, ¿sí? Y ahora también pecamos. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando conocíamos del Señor, nos daba ese dolor, esa tristeza de haber pecado. Puede ser que hoy estés tan cauterizado que ya pecamos y nos va y nos viene si pecamos o no, ¿cierto? Cuando habíamos pecado, pedíamos perdón, nos humillábamos, ¿cierto? Clamábamos al Señor, nos sentíamos mal, pero puede ser que en este tiempo ya ni de pedir perdón, ¿cierto? Estamos mal con el Señor, no lo percibimos, ¿cierto? Estamos mal con las personas, no nos interesa, ¿cierto? Leemos la Biblia, pero ya no lo hacemos con ese deseo que primero leíamos, con ese amor profundo. Ya la leemos, pero puede ser que la leamos por leer y leer el capítulo y salir del paso. Nuestras oraciones no pueden tener ese fervor. Primero orábamos con más fervor y le pedíamos al Señor que nos ayudara, que nos perdonara, que nos restaurara. Hoy no, hoy simplemente es pedir cosas y puede ser que eso nos haya ido alejando, enfriando, y ya la oración hasta se convirtió en una rutina. Ya ni siquiera es una oración que demuestra nuestra pasión y nuestro amor para restaurar nuestra vida delante de Dios. Pero Dios nos está diciendo: luchas por buscar la santidad, te capacitas, tienes conferencias, tienes un tiempo de adoración especial, oras, y eso es importante. Pero lo que tengo contra ti es que no lo haces con ese mismo fervor. Eso es como cuando dentro de la pareja escuchamos decir: es que se me fue el primer amor, es que ya no te quiero como antes. Y déjame decirte que eso es grave. Eso es grave y es un llamado de atención que Dios nos está haciendo. Si tú estás dejando ese primer amor, pues ahí es donde el Señor nos está diciendo que tenemos que volver a ese primer amor. Si no estamos haciendo las cosas de corazón, si no estamos haciendo las cosas con sinceridad, entonces Dios hoy nos está haciendo un llamado de atención. Iglesia,
Si tú estás combinando una cosa con la otra, estamos mezclando las cosas del mundo con las cosas del Señor, hoy Él nos está haciendo un llamado de atención. No puede ser que tú y yo adoremos al mundo, pero también estemos adorando al que nos compró, al que nos redimió, al que nos justificó, al que nos está prometiendo una vida eterna. Entonces, de allí que tenemos que tener en cuenta, y por eso lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, y nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hagan el bien. Nosotros estamos llamados a hacer lo bueno y lo correcto delante de Dios. Iglesia, si hemos dejado nuestro primer amor, el Señor hoy nos está haciendo un llamado de atención. Si estamos mezclando las cosas del mundo y estamos dejando que nuestra vida se permee por lo que el mundo hoy nos está ofreciendo, el Señor nos está haciendo un llamado de atención. Y nos dice: Dios nos llama al arrepentimiento. Y con esto quiero terminar y vamos a mirarlo ahí. Cuando el texto nos dice en el versículo 6: pero tienes esto que aborreces a los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Lo que el Señor nos está haciendo un llamado de atención hoy es al arrepentimiento. Si hemos dejado nuestro primer amor, si estamos viviendo más en el mundo que en las cosas que Dios quiere para nosotros, hoy es una oportunidad. Arrepintámonos delante de Dios, porque si no, hay una demanda allí. Dice que Él va a quitar el candelero, Él va a quitar la iglesia, Él va a quitar la iglesia de ese lugar. Lo que estaba diciendo era que si Éfeso no se ajustaba a la voluntad de Dios, esa iglesia sería quitada de allí. Entonces es muy importante que nosotros podamos comprender lo que el Señor hoy nos está diciendo. Revisemos nuestra vida, pongámonos en cuenta con Dios, examinémoslo todo y que sea el mismo Espíritu quien nos muestre de qué cosas tenemos que arrepentirnos. Y al final Él dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Miren la libertad que el Señor nos está dando. Nos está mostrando un camino que puede ser que estemos andando incorrecto, pero también nos muestra el camino que debemos andar. Y al final nos dice: el que tenga oídos, oiga al Espíritu. Y si miramos bien y si leemos bien, aquí no está diciendo ponga cuidado a lo que le dice el pastor, haga lo que el pastor le dice, haga lo que el hermano le dice. No, está diciendo oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y la exhortación es que hoy en este tiempo, al igual que la iglesia de Éfeso, tenía que escuchar la voz del Espíritu Santo, y hoy nosotros también tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Obviamente nosotros los pastores tenemos que hablar, porque somos los ángeles los que estamos llevando ese mensaje por el cual el Señor quiere revelar a la iglesia. Pero lo que nosotros decimos tiene que estar bajo sujeción a lo que el Espíritu Santo quiere enseñar. El que venciere, le daré. Cristo viene pronto, lo hemos definido,
y para nosotros está claro. Y ahí dice, el que venciere, le daré. Esa es la promesa del Espíritu Santo. El Señor nos ha dejado una vida eterna. Él se fue a preparar un lugar para nosotros. Y aquí nos está diciendo, el que tenga oídos, oiga. Y el que crea, pues afírmese en esta palabra. Hoy es un buen día para arrepentirnos. Hoy es un buen día para seguir en obediencia lo que el Señor nos está diciendo. No sigamos más mezclando las cosas del mundo con las cosas espirituales. Hoy debemos tomar una decisión. Cristo quiere una vida de santidad. Recuerden, yo seré su Dios y ustedes me serán mi pueblo. ¡Qué bendición! Dios nos está dando un privilegio. No lo desaprovechemos. Aceptemos ese regalo que Dios hoy nos está ofreciendo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, y te agradecemos, Señor, por ese perdón que has dado a nuestros pecados. Enséñanos a oír y a escuchar tu palabra, tu verdad, y que nos ayudes a encaminarnos y a poder, Señor, así sean muchos los ataques por el enemigo, que podamos resistir, que podamos obedecer, que podamos vencer en medio de las batallas y luchas que tenemos espiritualmente. Aún en este tiempo, que no son pocas, son muchas, pero tú nos estás diciendo que al que venciere, y para vencer necesitamos creer en ti, confiar en ti, hacerte el Señor de nuestras vidas, hacerte el Rey de nuestras vidas, para poder resistir. Y si resistimos, el diablo tendrá que huir de nuestras vidas. Por eso ayúdanos, Señor, a mantenernos, que podamos ser esa iglesia firme, que no seamos como esa iglesia que acepta una mezcla de inmoralidad, una iglesia que acepta una mezcla de soborno, una iglesia que acepta una mezcla de idolatría. Enséñanos, Señor, a poder sacar todo eso de nuestras vidas y que seas tú el que reine y viva en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les estamos invitando para que hoy a las 7 de la noche, vía Meet, nos vamos a reunir virtualmente. Vamos a tener nuestro tiempo de vigilia. Vamos a hacer una vigilia de 7 de la noche a 10 de la noche. Queremos contar con todos ustedes, así que en el WhatsApp, en Ibamimed, vamos a estar enviando el link por ahí a las 6:55, faltando 5 minutos o 10 para que nos conectemos y tengamos un tiempo especial como familia Ibami, un tiempo de oración. Les esperamos que usted allí se pueda conectar. Bendiciones, hermanos. Como dice la palabra y hablamos en nuestra congregación, dar con alegría. A continuación te dejaremos nuestra cuenta bancaria para recibir tus diezmos, ofrendas y donaciones. Bendiciones. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz. Tiembla a su voz, cuán grande es Dios,
vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, oh, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La dignidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, oh, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, oh, tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, todas las voces. Cuán grande es Dios, una vez más, solo las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces.